En esta quinta clase vamos a abordar dos conjuntos de críticas afiladas, certeras, fundamentadas, sistemáticas, que se hicieron en la concepción epistemológica analítica, iniciada por el positivismo lógico del Círculo de Viena y continuada largamente por varias décadas por la llamada concepción heredada. Encontramos entonces varios flancos de crítica a esta versión empiro-positivista de epistemología, que pronto se hizo hegemónica y ortodoxa en el ambiente anglosajonizado de epistemología o filosofía de la ciencia. Por una parte, el propio positivismo lógico en su corta historia de vida y constituyendo un conjunto de grupos de intelectuales abiertos y críticos, tiene unas primeras disidencias, variedades y matices que llevan a algunos autores a hablar de que se trata de un conjunto de filosofías. Como se dijo en algunas clases anteriores, algún personaje del Círculo de Viena, como Zilsel o Otto Hahn, eran un poco distintos a la dura de padres fundadores, y por tanto uno encuentra diversidad de enfoques, matices y propuestas dentro del paraguas general de esta concepción analítica, neopositivista y empiro-inductivista. En particular se puede mencionar que uno de los puntos de incidencia era acerca de la aceptación o no del realismo científico como base filosófica y el grado de dureza de ese realismo. Por otra parte, y muy tempranamente, la concepción analítica sostenida por el Círculo de Viena y positivismo lógico en general recibe críticas de la Europa continental, de filosofías europeas continentales. Ya a fines de la primera década de producción positivista lógica aparecen ya algunas críticas europeas que mencionaré más tarde. Esas cuestiones a revisar, sean las disidencias internas o pequeños debates o controversias, o matices introducidos por los propios miembros del Círculo de Viena y otros círculos adyacentes, o estos primeros señalamientos muy enfocados y muy potentes y fundamentados que le hacen desde varios rincones de Europa, quedan frisados, quedan en un parate, quedan detenidos debido a las condiciones sociopolíticas dominantes, a la disolución total y última del Círculo de Viena, por parte del nacionalsocialismo alemán, y entonces solo van a reincorporarse a la historia de la epistemología pasada la Segunda Guerra Mundial, cuando se aplaquen las aguas, se calmen las aguas y se pueda volver a la producción académica crítica y retomar algunos de los señalamientos hechos tanto desde el interior del positivismo lógico en sus distintas versiones, como desde algunas recuperaciones de la racionalidad más dura, del racionalismo tradicional en el resto de Europa. Tenemos así entonces en el mapa del PES, que ya hemos trabajado varias veces, por un lado positivistas lógicos en el borde o en la periferia, tanto en el Círculo de Viena como en otros círculos, más logicistas o más historicistas y comunitarios, o más neocomtianos, o más seguidores cercanos del empirismo de Mach, que difieren en algunos puntos respecto de el programa ortodoxo, el programa canónico, la interpretación canónica, vamos a llamarlo así, por influencia de la física, que se propone en el manifiesto y que es básicamente de Maurice Schlick y sus más cercanos allegados. Y por otra parte tenemos estos nuevos embates racionalistas y realistas desde distintos rincones de Europa, que, como dije antes, son eyectados después de la primera barra vertical, después de la primera línea vertical que constituye la Segunda Guerra Mundial, la interrupción de la epistemología académica, la casi virtualmente total interrupción de la epistemología académica durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Es entonces que este primer flanco de críticas, sistemático y fundamentado, recién empieza a cobrar entidad, desde la corriente analítica que constituye la espina dorsal del pescado, la columna vertebral del pescado, cuando se aplacan los ánimos académicos, se vuelve a la actividad intelectual, y además, importantemente, interesantemente, cuando algunos de esos textos críticos son traducidos al inglés, que va a ser la nueva lengua dominante de la epistemología a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, además de que la propia concepción heredada de estos alemanes migrados y huidos y de sus estudiantes, tesistas y becarios en nuevas latitudes y nuevos continentes, que van a comenzar a reelaborar las críticas señaladas y hacerlas propias
y por tanto expandir y matizar el programa, también asistimos a la emergencia de una alternativa plausible, elaborada por jóvenes miembros de la concepción heredada, que de alguna forma empiezan a dudar de las tesis fundacionales, como dije antes, oportunamente transformadas en dogmas, vistas como dogmas, ahora puestas en duda, y por tanto estas nuevas versiones más radicalizadas de concepción heredada, más abiertas a nuevas influencias y más dudosas de las tesis iniciales, van a constituir poco a poco una alternativa plausible que va a emerger como una nueva corriente, una nueva escuela, una nueva formulación, un nuevo paradigma epistemológico que por supuesto se va a llamar nueva filosofía de la ciencia después. Esto, como comenté en la clase anterior, constituye algo así como una lenta centrifugación de algunos personajes de la concepción heredada. Entonces tenemos, por un lado, esta flecha de reingreso de críticas tempranas, que ahora son capturadas por la concepción heredada, reingresadas, tomadas en serio, e incorporadas a la crítica interna y a la fabricación de nuevas versiones mejoradas del programa inicial. Y por otro lado tenemos esta lenta centrifugación o deriva de algunos personajes que hicieron su carrera, fueron educados, se formaron, hicieron sus tesis en esta concepción heredada, y que 20, 30 años después vamos a considerar que constituían ya una alternativa plausible a la dura ortodoxa, que se va a llamar con el poco feliz nombre de Nueva Filosofía de la Ciencia. Recordar siempre que Nueva Filosofía de la Ciencia se refiere a nueva respecto de esta ortodoxia o esta hegemonía de los años 50 y 60, y que al día de hoy de nueva no tiene nada, no solo es antigua, tiene 60 años ya, sino que está perimida en el panorama académico duro de la epistemología. Entonces, podemos clasificar todas estas influencias, todos estos movimientos, todos estos intentos de matización, todos estos flancos abiertos de crítica sostenida y fundamentada al programa positivista lógico y concepcionista heredado, como críticas que se hacen desde el pasado y desde el presente, y desde dentro y desde fuera del positivismo lógico y la concepción heredada. De hecho, podríamos hacer una especie de damero, de cuadro de 2x2, en donde haya críticas del pasado de dentro, del pasado de fuera, del presente de dentro y del presente de fuera. Esta clasificación de las críticas a la concepción analítica dura, a la concepción analítica que se extendió y hegemonizó el campo de la epistemología anglosajonizante, plantea un problema interesante a tratar en sucesivas clases, el problema de la ubicación de Popper. En principio está claro que Popper es del pasado, es anterior a la Segunda Guerra Mundial, su libro Lógica de la Investigación Científica, Logik der Forschung, es del año 1934, pero también es del presente, porque tuvo una vida larga y prolífica, siguió escribiendo, ensañado contra la concepción heredada, entró en diálogo académico muy fructífero con esa concepción, desde siempre o para siempre negando sus tesis más radicalizadas. Así que son críticas del pasado y del presente. Y por otro lado, sería problemático ver si es de dentro o desde fuera. En algún aspecto es desde fuera, en el sentido de que él era un visitante marginal del círculo, solo un interlocutor válido, un invitado a veces, una especie de mascota, como marqué alguna vez, mucho más joven que los padres fundadores del positivismo lógico del Círculo de Viena, era apenas un adolescente tardío cuando comienzan las reuniones, y ahí empieza a ser invitado como curioso, como autodidacta, y después ya en sus 30 años, en su tercera década, va a escribir críticas muy sofisticadas y muy bien tramadas y trabadas en contra de, sobre todo, los fundamentos empírico-inductivistas del positivismo lógico. Pero digo que si bien eso se puede ver como parcialmente desde fuera, en el sentido de que no era del riñón y de la ladura y de los Illuminati, los elegidos del positivismo lógico, también de alguna forma es desde dentro, en el sentido de que no termina de cambiar prácticas generales de cientificismo y positivismo que dominó el siglo XIX, el último cuarto del siglo, el encabalgamiento entre los siglos y el inicio del siglo XX. Esto se puede debatir y hay mucha tinta que ha corrido sobre el tema, pero en general la posición actual, historiográfica y didáctica sobre Popper, tiende a situarlo solamente como una versión más sofisticada de la concepción analítica general, con elementos más racionalistas duros y con una novedad metodológica importante, pero no demasiado alejado de la estética y la música generales de la concepción analítica y cientificista dominante en la primera mitad del siglo XX. Que todo eso se puede seguir trabajando a posteriori. Entonces, volviendo al mapa, tenemos una clasificación de las críticas abiertas contra el positivismo lógico de la concepción heredada en dos grandes grupos: el racionalismo crítico, en el cual vamos a incluir a Popper, con esta condición de que está en el borde entre el positivismo lógico y los europeos disidentes,
y la nueva filosofía de la ciencia como alternativa emergente centrifugada desde el cuerpo del pez. Comenzamos entonces con racionalismo crítico. Como siempre hacemos primero notas históricas para dar el contexto de surgimiento y una mirada externalista fuerte sobre esta corriente, esta escuela, esta forma de hacer. El racionalismo crítico se desarrolla en los años 30, coincidente con el ascenso del nacionalsocialismo. Esto nos puede hacer pensar ingenuamente que entonces hay algo de fascista, hay algo de totalitario, algo de dogmático de esta corriente, todo lo contrario, surge como una sana oposición al ascenso del nazismo, y de hecho surge la natural preocupación de algunos intelectuales y académicos europeos frente a los nuevos aires políticos, económicos y sociales que empezaban a visorarse ya a inicios de los años 30 y que terminan de tomar forma a fines de los años 30 y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, el telón de fondo es estos tiempos políticos y económicos sumamente turbulentos para Europa, el derrumbe de la República de Weimar, el comienzo del Tercer Reich, y después la expansión por toda Europa, la anexión violenta de Austria, y la expansión por toda Europa del proyecto alemán de dominación que va a ser el Tercer Reich. Es en estos tiempos turbulentos diferentes del telón de fondo sociocultural avanzado, librepensador y socialdemócrata del Círculo de Viena, en donde estas críticas toman forma y entidad y además vienen siendo muy pertinentes en contra de algunos aspectos más dejados o más complacientes o más suaves o blandos del positivismo lógico y reclamándole más posicionamiento político, más compromiso de parte de los científicos y más espíritu crítico, más subjetividad crítica frente a esta objetividad neutra y apolítica que se pretendía para la epistemología de los inicios del Círculo de Viena y del positivismo lógico. Entonces, el racionalismo crítico es, desde el punto de vista de proyecto político-intelectual, una reacción interesante y potente, y osada y valiente, a la creciente reduccionista de libertades de pensamiento, de discurso y de acción, en una Europa cada vez más agitada por vientos nazis, filonazis, y cada vez más sometida al avance totalitario del Tercer Reich. Los representantes, ¿qué son los representantes? En este caso estamos hablando de la única escuela de las que vamos a ver en el siglo XX, en el PES, en la materia, que no es una escuela, genuinamente hablando, es solamente una agrupación, bolsa de gatos o cajón desastre, de algunos autores europeos continentales que agrupamos por afinidad teórica, en el sentido de que recuperan el racionalismo, recuperan notas racionalistas más importantes y más potentes que las que había ingresado el positivismo lógico del Círculo de Viena, en su fusión virtuosa con elementos empiristas duros. Así que estamos hablando de personas que probablemente no se conocieron personalmente, muy probablemente no se conocieron personalmente, y que en algunos casos tenían noticia los unos de los otros, y en otros casos ni a eso llevaban. Los más interesantes, los más importantes, los más destacados, de los cuales más se habla y de los cuales hay más material para leer y pensar y discutir, son Karl Popper, vienés, después nacionalizado inglés, Gaston Bachelard, francés, y Ludwig Fleck, nacido en el Imperio Austrohúngaro, en lo que actualmente sería Polonia, ¿sí? Medio polaco, medio austríaco, medio alemán y de judío de origen. Como ven, hay un arco de edades, desde el más viejo, que es Bachelard, hasta el más joven, que es Popper. Los dos primeros nacen en el último cuarto del siglo XIX y Popper a inicios del siglo XX. ¿Cuáles son los toques característicos del racionalismo crítico? No voy a profundizar en el programa racionalista crítico, ni tampoco en las ideas de Popper, que merecerán un TP separado o una profundización en sucesivas clases teóricas. Lo que unifica a estos autores, y en general a todos los que vamos a colocar bajo el gran paraguas del racionalismo crítico, o sea, de críticas tempranas y bien fundamentadas a algunos aspectos más retrógrados o más anquilosados del programa positivista lógico, son puntos del estilo de los siguientes. La recuperación de los elementos racionalistas, quejándose de que esta pretendida fusión virtuosa entre racionalismo y empirismo que pretende el positivismo lógico, es casi empirismo revisitado, aunque suavizado respecto al empirismo más extremo además, y que los elementos racionalistas todavía están muy desdibujados, entre ellos desaparece el sujeto cognoscente o pensante, solamente es una
máquina analítica, un sujeto abstracto, un sujeto epistémico que solo piensa y solo usa la lógica y solo encuentra verdades. Entonces pretende virar hacia un sujeto pensante, comprometido, político, en su lugar y su época, y cargado de valores, con un background educativo y cultural, con una situación de época, con unos compromisos epistémicos y así sucesivamente, y a la interacción de ese sujeto pensante con otros sujetos, poniendo fuertemente en valor la intersubjetividad, la necesidad de consensos, de debates, controversias, disputas, discusiones, dialogicidad y de consensos, de puestas en común y de negociaciones. También aparece muy sostenido el valor de la criticidad, del espíritu crítico, de la necesidad autocrítica, que por supuesto es un toque característico de esta escuela, debido al contexto francamente negativo de la política, economía y sociedad europeas de la época. En avances tan importantes de esta forma totalitaria, dogmática, vertical y autoritaria del mundo, estas voces intelectuales europeos reconocidos piden espíritu crítico y piden autocrítica a la comunidad científica y a la comunidad epistemológica. También hay elementos realistas más duros, una vuelta al realismo más ingenuo, con una resucitación de la noción de verdad a prueba de balas, con una idea de la búsqueda de la verdad como fin último de la ciencia y de aproximaciones sucesivas a esa verdad con diversos métodos en donde el espíritu crítico juega un papel sumamente relevante, al igual que la subjetividad. En principio también unifica a estos autores el señalar que el camino empiro-inductivista, elegido como dogmáticamente, como principio cero, de la reconstrucción analítica que hace el positivismo lógico, puede tener problemas estructurales, problemas lógicos, problemas de fundamentación importantes que van a llevar a que se trabe en algún momento el programa y deje de ser fructífero. Y evidentemente en esta crítica temprana no se equivocan, la elección ciega y poco matizada de un empirismo modalizado y sutil y un inductivismo sofisticado y matizado, de todas formas constituyen basamentos que tienen vida corta, tienen fecha de caducidad, para una reconstrucción logicista o analítica más completa de la naturaleza y funcionamiento de las teorías científicas. Entonces estos personajes señalan defectos en la lógica inductiva, generalizadora, creación de patrones, y con ello en la fe ciega en la observación y la experimentación como fuentes de datos confiables y válidos para la construcción de ciencia, y también en la aproblematicidad con que se mira la intervención humana, la intervención intelectual, la inteligencia humana, para organizar esos datos, leerlos e interpretarlos. Por tanto, abogan por la introducción de este sujeto pensante, inventivo y creativo, y la introducción de redes, grupos y comunidades, ¿sí? De comunidades de pensamiento, como lo llama Ludwig Fleck, en donde, colectivos de pensamiento, donde van a ver estos individuos, va a haber estos individuos por separado y sus relaciones colectivas más o menos socialmente organizadas. Estas incorporaciones del sujeto y las redes, o los conjuntos de sujetos, las llamo yo aquí mediación, digo que se introduce la mediación intelectiva, intelectual, pensante, de alguien que es un sujeto real, enmarcado, sobre las observaciones, experimentos y los datos y hechos del mundo. En el caso particular de Popper se dan todos estos elementos, tal cual los describí hasta ahora, con además un matiz interesante que ha sobrevivido al tiempo, que lo ha hecho famoso y que hace que sea un autor muy leído hasta relativamente avanzado del siglo XX, y con influencia en otros pensadores del siglo, e incluso en científicos en actividad. Él propone como nuevo método, en el sentido este amplio de método intelectual para pensar bien, el método para validar ideas, el hipotético deductivismo, ahora complementado con un nuevo criterio de demarcación entre los científicos y científicos, entre los científicos y los no científicos, que sería el de falsabilidad, componiendo con esas dos cosas, armando, arquitecturando con esas cosas, el famoso falsacionismo popperiano. La idea de que todo intelectual crítico, preparado,
y comprometido con la ciencia de la época, debe intentar mostrar que está equivocado. Debe ser liberal, inventivo y creativo a la hora de conjeturar, a la hora de formular hipótesis para cubrir los hechos, y luego debe tratar por todos los medios, con una gran dosis de autocrítica, de derruir o derrumbar o falsificar, refutar sus propias construcciones. Entonces, resumidamente, Popper llama a su propia opción metodológica conjeturas y refutaciones. La postulación de tinglados teóricos de alto vuelo, de carácter hipotético, provisional y perfectible, que son las conjeturas, y después un modo lógico a prueba de balas, que es la deducción, sirviendo para falsificar, para probar la incorrección, la invalidez, la no verdad de esas conjeturas. Entendiendo que hay una asimetría lógica importante en términos de validez entre inducción y deducción, que la inducción siempre nos puede llevar a conclusiones erradas, a falta de conocer todos los casos, y en cambio la deducción es clausurante y última y final y definitiva, y por tanto basta contradecir el tinglado teórico con observaciones o experimentos que así lo hagan para tener que descartarlo completamente, sabiendo ahora su valor de verdad, que es falsedad. Sobre Popper se puede profundizar más en sucesivas clases, sobre todo relacionado con razonamiento de inferencia y argumentación, en confronto o en contraste con otras visiones, la más empirio-inductivista tradicional y una más analógica, explicativa, interpretativa, historicista, que va a ser la nueva filosofía de la ciencia. Toca entonces ahora enfocar en nueva filosofía de la ciencia como la segunda alternativa o el segundo conjunto de críticas o el segundo flanco o frente de críticas a la concepción que va a ser ahora hegemónica, esta concepción neopositivista, empirio-inductivista y cientificista que domina buena parte del siglo XX, por lo menos las primeras 6 décadas completas. Como dije antes, vamos a ver estos nuevos filósofos de la ciencia como jóvenes concepcionistas heredados, descontentos con el rumbo del programa, dudando de algunos de sus pilares dogmáticos, abriéndose a la influencia de nuevas perspectivas disciplinares y de a poco constituyendo una nueva forma de hacer epistemología que después va a ser reconocida como algo distinto, radicalmente distinto, de la concepción central espina dorsal del pescado. Acá ven en el mapa el pez, que aparece pequeñito, 2 sabores o colores de la nueva filosofía de la ciencia. No existe nombre consensuado o estándar para estos 2 sabores. Aquí los voy a llamar a una no historicista o internalista y a otra historicista o externalista. Vale decir que hay 2 formas de dudar de los fundamentos dogmáticos de la concepción heredada. Una es retirar algunos de los dogmas axiomáticos o de los axiomas dogmáticos, algunos de los principios rectores, algunas de las tesis fundacionales, y ver qué pasa, ablandando algunos de los requisitos empíricos, algunos de los requisitos logicistas, algunos de los requisitos inductivistas o cientificistas, y ver cómo se enriquece nuestra perspectiva metateórica. Y la otra es abriendo el juego al externalismo, a las influencias complejas y holistas, multireferenciales, de los diferentes campos disciplinares que pueden contribuir a la comprensión de la naturaleza y función de las teorías científicas, por ejemplo, la historia, la sociología o la lingüística. Entonces vamos a ver por separado esas 2 versiones para unificarlas después. La separación la encuentro necesaria para fijar las coordenadas de nacimiento y plantear algunas notas históricas, para lo cual voy a falsificar un poco la historia. Voy a ir primero a los historicistas, estos que asumen más fuertemente una perspectiva externalista y después ciertamente relativista y racionalista, para después volver a los más de crítica interna, a los jóvenes rebeldes y no tan jóvenes rebeldes, que probaban con cambiar algunas tesis fundacionales. Para las notas históricas del historicismo, de la nueva filosofía de la ciencia historicista o más externalista, el viraje hacia el uso sistemático y sostenido del historicismo, del viraje hacia la historia, del recurso hacia la historia, se da en la posmodernidad, en la segunda mitad de la década de 60, con lo que se llama fin de la historia, con tiempos también turbulentos desde el punto de vista sociopolítico. Estamos hablando de 2 grandes guerras más de Estados Unidos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea y después la guerra de Vietnam, y una nueva forma de posicionarse frente al mundo que podemos llamar Flower Power o New Age, posmodernidad o como quieran, que se caracteriza por la búsqueda de derechos, de equidad y de igualdad, y un planteamiento del
pacifismo y antibelicismo muy marcados. Corresponde, por supuesto, al hipismo, a la lucha por los derechos de distintos colectivos humanos y de animales no humanos, y a la apertura a grandes movimientos sociales que piden por más democracia y más ciencia y tecnología de calidad y democrática dentro de esa democracia. En ese contexto, que es toda la década de 60, pero fundamentalmente la segunda mitad de la década de 60, con grandes movimientos y revoluciones y grandes protestas sociales, aparecen críticas extendidas, sistemáticas, fundamentadas, vociferadas o presentadas públicamente a la ciencia de tecnología. Por primera vez, críticas de carácter sistemático. Había habido críticas más tímidas a lo largo de toda la historia de la ciencia, sobre las posibilidades de que fuese irreflexiva o soberbia y trajera la ruina de la humanidad, pero ahora se sistematizan críticas muy acertadas y muy afinadas a algunos aspectos del funcionamiento del complejo científico-tecnológico que son interesantes en este momento. Eso coincide con grandes movimientos sociales, como decía, movidos por el descreimiento generalizado, público, transversal, socialmente instalado, al cientificismo y a la tecnocracia como motores de desarrollo, de avance y de paz finalmente, de crecimiento de las naciones. Un montón de factores aparecen acá o funcionan acá, el destape o la desclausura de archivos de la Segunda Guerra Mundial mostrando horrores del nazismo, los juicios de Nuremberg, en donde se destapan todas las maquinaciones nazis en los campos de concentración, lesivas de la dignidad humana y horrorosas y aberrantes, y también al mismo tiempo otras monstruosidades similares cometidas por la ciencia bajo un manto democrático, socapa de democracia, como esterilizaciones masivas de personas con capacidades diferentes en Suecia, en el contexto de planes eugenésicos de los países nórdicos, o los problemas de la utilización exagerada y masiva de agroquímicos, la famosa primavera silenciosa, el holocausto nuclear siempre a la vista, varios accidentes e incidentes nucleares en instalaciones para la paz, y también varios intentos de entrar en Tercera Guerra Mundial con armas nucleares, ponen al conjunto de la sociedad en posición de dudar de este relato romántico y edulcorado de que la ciencia trae progreso, calidad de vida y finalmente la paz mundial. Un montón de factores están operando ahí entonces para que se vuelva socialmente instalado el tema de que la ciencia y tecnología no son tan lineales y tan prístinas, tan transparentes como se las presentó durante un siglo y medio, sino que ahora son empresas profundamente humanas, atravesadas de valores sumamente complejos, y que efectivamente hay pugnas, hay tensiones entre esos valores que pueden llevar a que el balance delicado entre pros y contras, entre beneficios y perjuicios, sea a veces desviado hacia el lado negativo e incluso mucho más problemático de lo que se creía hasta el momento. No se ponía en duda la tesis de que la ciencia es lo máximo como el chapulín colorado. Tengo aquí para ilustrar este espíritu de época una diapositiva que es un poco anterior, es de los años 50, que considera un personaje japonés de anime o de películas de horror que inició una franquicia a partir de los años 50 que pretende representar el horror japonés, el horror nipón ante el holocausto nuclear, exorcizar los temores y los horrores de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y mostrar el lado negativo de la ambición humana y del uso de estas tecnologías que de alguna forma liberan la energía atómica sin control, sin matiz, y la ponen al servicio de la guerra, de la destrucción y de la alienación. Si en los mediados de los años 50 se está empezando a pensar en este retrato de ciencia, creadora de monstruos devastadores, imagínense una década después, donde ya hay muchísima más información circulante y varios traspiés repetidos en esta historia precipitada de esta ciencia tecnológica post Segunda Guerra Mundial. Hacia mediados de la década del 60, entonces, la opinión mayoritaria en el gran público es que
la ciencia se parece más a este Godzilla horripilante que a esa imagen romantizada de María Curie descubrió el radium, que lleva el radio en su mano derecha iluminando al mundo y nos conduce hacia la paz. ¿Qué pasa entonces ahora con la otra versión, el otro color, el otro sabor de Nueva Filosofía de la Ciencia, que llamé internalista o no historicista? Usualmente se llama crítica interna, ese es el nombre más extendido en la literatura didáctica historiográfica. Es una crítica interna hecha desde la propia concepción heredada por algunos de sus jóvenes y no tan jóvenes participantes. Aparece tempranamente, a inicios de los años 50, básicamente, creo yo, motivada por este hiato, esta brecha, esta discontinuidad entre lo que estaba proclamando la epistemología como disciplina metateórica, como reconstructora de qué es la ciencia y con qué se come, y la propia ciencia de posguerra. La propia ciencia de posguerra había tomado un carácter muy diferente al anterior, muy diferente al anterior de la primera parte del siglo XX, de todo el siglo XIX y de ahí para atrás. En general ahora se distinguía muchísimo de lo que había sido la ciencia de toda la vida, desde sus inicios en la Grecia clásica o su institución más capitalista y más occidentalizada en el Renacimiento. Entonces aparece esta noción teórica de Big Science, gran ciencia o tecnociencia, como este gran complejo científico-tecnológico hecho en colectivos, transnacionales, con desaparición de las figuras puntuales y más poniéndose foco en consorcios, en grupos de personas en diferentes países y lugares e instituciones, trabajando mancomunadamente, en desarrollos científicos muy vinculados a la tecnología, al patentamiento y a la economía, en temáticas de punta muy herederas de la propia Segunda Guerra Mundial, tales como comunicaciones y telecomunicaciones, tecnología aérea espacial, nuevos materiales, nueva química, nueva biología, diseño de materiales exprofesos, ciencia de materiales, estado sólido, superconductores, semiconductores, electrónica, computación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que veían estos jóvenes concepcionistas heredados del ámbito anglosajón, alumnos de estos alemanes migrados, padres del positivismo lógico, es una gran discontinuidad entre las reconstrucciones tan estilizadas, tan sobresimplificadas que proponía el programa analítico, y la real ciencia turbulenta, patentadora, compleja, transnacional y economicista que estaba sucediendo bajo sus mismas narices. Entonces, el telón de fondo acá, anterior a que la visión crítica sobre los alcances y límites de la ciencia se extendiera socialmente, es más bien un descontento de la propia comunidad académica acerca de que esta ciencia nueva y distinta, y con matices nunca antes vistos, necesita una reconstrucción epistemológica nueva y distinta, con matices nunca antes vistos. Estas gentes echan mano a nuevas disciplinas, a la ampliación explosiva de la episteme en la segunda parte del siglo XX, ven que se reorganizan los saberes humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial, y en parte a causa de la Segunda Guerra Mundial, y que aparecen nuevas disciplinas, ramas y capítulos de las ciencias tradicionales como física, química y biología, y a su vez las ciencias sociales se complejizan, maduran y despegan, y a su vez aparecen campos híbridos poco clasificables en ciencias naturales y sociales, como podrían ser, por ejemplo, teorías de información o comunicación, o esa gran interfaz entre la ciencia cognitiva, entre la inteligencia artificial, la computación, la neurobiología y la psicología. Entonces, la virtud de estos jóvenes disidentes, que van a hacer una crítica interna fuerte a las tesis dogmáticas de la concepción heredadas del positivismo lógico, es apoyada en una propuesta de ampliar la base teórica hacia insumos poco tenidos en cuenta en la primera mitad del siglo XX. Van a usar muy fuertemente la nueva lógica, la nueva teoría argumentativa, como herramientas formales bien potentes para poder hacer nuevas reconstrucciones más sofisticadas, menos planas, menos bidimensionales, menos simplistas del estado de la ciencia en la segunda mitad del siglo XX. Abandonando los tópicos, los lugares comunes, los ejemplares usualmente usados por el positivismo lógico, que eran las teorías clásicas, el edificio clásico de la física y otras disciplinas, estabilizadas en algún momento del siglo XIX. En la diapositiva que corresponde a representantes,
Por un lado tenemos el famoso Annus Mirabilis, 1922, ahí nacen, es el año milagroso de la epistemología probablemente, nacen tres de las grandes figuras epistemológicas del siglo XX, como verán todos varones hasta ahora, casi no tenemos epistemólogas mujeres a lo largo del siglo XX, salvo muy tardíamente en el último cuarto del siglo, y arrinconadas bastante por sus contrapartes varones. En el año 22 nacen Thomas Samuel Kuhn, Imre Lakatos y Stephen Nedelstone Turner. El primero estadounidense, el segundo de origen húngaro y el tercero británico. ¿Sí? Los tres contribuyen fuertemente a consolidar esta nueva filosofía de ciencia historicista, aunque tanto Turner como Lakatos también hacen una aproximación más internalista, más de crítica interna, matizando cuestiones clásicas del positivismo lógico y aportando fuertemente a nuevas visiones más sofisticadas técnicamente para la conceptualidad. En cambio, en el caso de Thomas Kuhn, la mayor parte de sus aportaciones son más externalistas historicistas, más sociologizantes o sociales y más abiertas a los giros del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, y por tanto más deslizando después hacia ciertas formas tenues o templadas de irracionalismo y de relativismo. Cuando vamos en cambio a los críticos internos, a los concepcionistas heredados que de a poco devienen el nuevo filósofo de la ciencia, tenemos en general estos jóvenes que yo les decía, descontentos con el curso del positivismo lógico, de la concepción heredada, en la que ellos se veían inmersos como estudiantes, como tesistas, como becarios, como noveles investigadores, ahí sería el caso de Norwood Hanson y Hilary Putnam, y tenemos otros bastante mayores, ¿sí? Que ya son más contemporáneos a Popper, son de primera parte del siglo XX, que ahora ya eran hombres hechos y derechos, pero que hacia el final de su vida académica empiezan a encontrar graves problemas en esta formulación ortodoxa y hegemónica, configurada a prueba de balas por la concepción heredada, con base en algunos principios del positivismo lógico, ahora dogmatizados, ahora simplificados. ¿Cómo podríamos resumir los toques característicos de esta nueva filosofía, esta llamada nueva filosofía de la ciencia, en los años 50 y 60? Existe una asunción frontal, directa, clara y precisa, total y absoluta, de los famosos giros que ocurren en las ciencias sociales y la sociedad en su conjunto en la segunda mitad del siglo XX. Giro es una palabra técnica de funcionamiento filosófico para decir una reorientación, un renorteo de los intereses intelectuales y de las formas teóricas y metodológicas de asumir esos intereses en el campo de la filosofía y de las ciencias sociales, y después en general en la crítica social, el debate social, en la intelectualidad y la inteligencia de la época. Existen varios giros a lo largo del siglo XX y varias denominaciones para esos giros. Algunos de ellos son el giro historicista, el sociologizante, el sociológico, el lingüístico y el pragmático, entre otros muchos que hubo. La nueva filosofía de la ciencia es muy sensible y muy abierta a acomodarse a estos giros y tomar nuevo input teórico y metodológico de estos grandes virajes intelectuales y académicos que ocurren en sucesivas décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, toma mucho la cuestión del uso de la historia de la ciencia como escenario de puesta a prueba de tesis epistemológicas, un uso muy rico y sofisticado de la historia de la ciencia. No son los primeros en usar la historia de la ciencia, ya todos los epistemólogos anteriores desde el siglo XIX la habían usado ampliamente como fondo de sus viñetas epistemológicas, pero es usada más bien como un laboratorio de puesta a prueba de tesis epistemológicas. También una creciente sociologización, apertura a los factores sociales, atención a la comunidad y su dinámica, una creciente lingüistización, una creciente apertura al análisis lingüístico más sofisticado. Por supuesto que hemos dicho varias veces que el positivismo lógico se caracterizaba por su énfasis en lo lingüístico, pero en una forma de lenguaje totalmente muerta, el lenguaje ultra sofisticado y semiformalizado de la ciencia, constituido por entidades que tienen un sentido muy preciso y exacto, y por reglas de combinación que son inamovibles. O sea que un lenguaje artificial y artificioso es puramente logicista y sintáctico, con poca atención a las sutilezas semánticas y complejidades del lenguaje natural. Y el giro pragmático hacia las cuestiones de uso, de empleo, de contexto y de intención y propósito, también en la misma época. Esos sucesivos giros y su incorporación en esta nueva filosofía de la ciencia van llevando a lo que se llama naturalización, a una concepción de la epistemología cada vez más alejada de la filosofía general y cada vez más cercana a las ciencias sociales.
o sea, un programa de cientificación de la epistemología para constituirla en una especie de nueva ciencia social que se dedica a estudiar las ciencias, que es la ciencia de las ciencias. Entonces, la epistemología se va volviendo cada vez menos filosófica o va a nutrirse de esta concepción cientificista de la filosofía, de la que abrevaban los positivistas lógicos del Círculo de Viena en su crítica acérrima y lapidaria a la metafísica alemana y general, y entonces acercándose cada vez más a un estudio de las condiciones de producción del saber en entornos naturales, no al dictado normativo de reglas, ejes o normas para la producción de la ciencia, sino más bien al estudio detallado y explicativo de la dinámica propia de la ciencia. Un segundo toque que unifica a todos los miembros de la nueva filosofía de la ciencia, sean estos de crítica interna o historicistas, es el rechazo total y absoluto a la objetividad y neutralidad de la observación, con más o menos matices, con más o menos radicalidad, y con más o menos exageración y sofisticación en la alternativa a esa objetividad y neutralidad, todos ellos nutridos por aportaciones de otras disciplinas, se dan cuenta de que sostener esta objetividad a prueba de balas y esta neutralidad por encima de todo y con un gran grado de ingenuidad, no es posible y lleva a imágenes de ciencia totalmente despegadas de la producción científica o del proceso científico contemporáneo a ellos. Que no hay forma de retratar las complejidades de la ciencia de la época, años 50 y 60, con base en principios como el de la objetividad como un gran valor epistémico no irrenunciable y la neutralidad como un horizonte de trabajo, un deseable, un mandato del ethos de la ciencia. También estos autores estudian la dinámica científica. La dinámica científica es un término que se construye por la analogía con la física, y que probablemente caracteriza más bien el trabajo de los historicistas, en el sentido de ver la evolución y el progreso del cambio a lo largo del tiempo, pero también dinámica se puede entender como un uso más sofisticado de herramientas formalistas, probablemente mayormente tomadas de la lógica y de la argumentación, aunque también puede ser la computación y de la matemática, para entender sofisticaciones, detalles sofisticados, matices de la naturaleza y empleo, validez y alcance de las unidades teóricas de las teorías. También estos personajes proponen nuevas unidades de análisis suprateóricas más grandes que las teorías para entender qué es la ciencia y con qué se come. La unidad de análisis preferida por el positivismo lógico y la concepción de edad de la teoría. Fue su objeto de estudio por varias décadas. Ellos querían ver la naturaleza de factura, construcción y arquitectura, y por tanto validez, empleo, alcance y contexto de las teorías en su forma final, axiomatizada, estilizada, formalizada, instituida, institucionalizada y volcada en los libros de texto que sirven para formar las nuevas generaciones. Por tanto, el programa original, lanzado por el positivismo lógico del Círculo de Viena, y después su restarteo, su relanzamiento en la concepción de edad, pusieron mucha atención al estudio de teorías muertas, de teorías cristalizadas, de teorías fosilizadas en los libros de texto para reconstruirlas con mucha sofisticación, sin ver entidades más vivas, a medio terminar, prototeorías, teorías en ensamblaje, teorías todavía work in progress y modelos y familias de modelos. La nueva filosofía de la ciencia entiende que las teorías son una unidad de análisis sumamente relevante e insoslayable, pero las introduce en marcos más generales, más abstractos, más holistas, más de nivel superior, junto con métodos y valores y otros elementos, constituyendo entonces polones interpretativos, conjuntos interpretativos bien trabados, de orden superior a las teorías, y poniendo esos nuevos polones interpretativos, esas nuevas unidades de análisis más complejas interpretativas, como foco del análisis. Aquí entraría, por supuesto, la noción de paradigma de Kuhn, como algo mucho más general y abstracto que las teorías científicas, que contiene conjuntos de teorías científicas adentro, por supuesto no las desestima, pero ahora enlazadas, entramadas, una red compleja con otros elementos de carácter valórico, de carácter metodológico, de carácter ontológico, profesional, cosmovisional, etcétera, etcétera. Otro toque en el que se ponen de acuerdo todos los nuevos filósofos de la ciencia es en torno al fin del famoso método científico.
Aquí esto es interesante e importante porque no hemos visto todavía al principio el método científico, en el sentido de que hasta entonces, hasta ahora, hemos hablado de método en la idea griega de método, después resucitada por grandes pensadores como Bacon o Hume, separados por varios siglos, por cierto, y después reactivada por el positivismo lógico en la primera mitad del siglo XX. Una idea de método como conjunto de acciones bien trabadas de carácter intelectual, de carácter inferencial, de carácter argumentativo, para el buen pensar. El método entendido como las reglas de buen pensar, el canon de pensamiento que lleva de buenos datos a buenas conclusiones, de buenos hechos a buenas leyes y teorías. Esa preocupación por lo metodológico duro, capturable y pensable desaparece con la nueva filosofía de la ciencia, y con ello también desaparecen versiones mucho más aterrizadas de método, mucho más concretas de método, que había creado la concepción heredada recientemente. El famoso método científico de 5 pasos, el de observación, hipótesis, y puesta a prueba, etcétera, etcétera. Esa fabricación, que era relativamente reciente, cuando la nueva filosofía de la ciencia empieza a tomar personalidad, identidad y densidad, también cae en la misma volteada, es desestimada por los nuevos filósofos de la ciencia. No hay unicidad metodológica, no hay conjunto finito y pequeño de pasos, no hay algoritmos para la creación de conocimiento, no hay recetas infalibles, no hay caminos diferentes al final, según uno vaya por la verificación o la falsación. Todo se pone en duda el aparato pedagógico, ideológico y epistemológico creado por la concepción heredada en torno a este método estereotipado del buen hacer en el laboratorio de ciencias positivistas. Volviendo entonces ahora al PES, dos cuestiones más para cerrar este teórico. Por un lado, se trató un teórico parecido al anterior, en el sentido de solo plantear grandes tendencias en el mapa, ubicar fuerzas históricas, escuelas, líneas de pensamiento, posicionamientos y relaciones topológicas finas entre esas partes, desdibujando los detalles de cada una de las escuelas presentadas. No hablé mucho de cada una de estas alternativas o flancos de crítica al positivismo lógico de concepción heredada, simplemente se esbozaron algunas de los toques característicos de cada una de estas corrientes, en particular más fuertemente el racionalismo crítico y de la nueva filosofía de ciencia. Toca entonces tener una clase suplementaria donde se profundiza en algunas de estas cuestiones, que me parece que puede ser interesante, hecha en contraste, hecha mostrando varias de estas escuelas a lo largo de algunos de los topos epistemológicos clásicos, a lo largo de algunas líneas teóricas más importantes, y mostrando los posicionamientos de estas escuelas. Y eso me lleva entonces a poder también poner en valor algunos personajes, básicamente Karl Popper y Thomas Kuhn serían los más interesantes para trabajar, debido a la gran cantidad de material que hay sobre ellos, y debido a la importancia que tuvieron sus tesis para la reconfiguración de la epistemología de la segunda parte del siglo XX. Por otra parte, llegamos con las notas históricas hasta esta segunda interfaz, este segundo borde, esta segunda banda vertical, que hemos llamado en clases pasadas la interrupción pericuniana, el secuestro de la epistemología académica por parte de las tesis de Kuhn. En ese momento, con condiciones sociales adversas, una apertura explosiva de ciencias sociales críticas, una gran crítica social general a los modos académicos snob de hacer epistemología y metaciencia, y un gran revuelo intelectual por las tesis de Kuhn y sus lecturas más extremas, la epistemología tradicional de carácter analítico se ve medio interrumpida, de alguna forma, o desdibujada, o solapada, al punto que, como ya dije, algunos de sus representantes, jóvenes concepcionistas acelerados descontentos con la marcha del programa, hablan incluso de una defunción de la concepción heredada en ese momento. Como dije antes, no defuncionó para nada, no se murió para nada, simplemente queda agazapada esperando mejores contextos para resurgir. Esta especie de óvalo aquí en realidad es como un corte transversal al mapa tridimensional, para ver entonces que estamos ya al borde de entender corrientes recientes y actuales. Ver en comparación y paralelamente lo que va a ser los restos humeantes y superstícites de esta larga saga de positivismo clásico, positivismo lógico, empirismo magiano, positivismo lógico, concepción heredada, y ahora vuelta a la analiticidad, coexistiendo de manera poco armónica con nuevas formas muy sofisticadas de nueva filosofía de la ciencia, herederos de esa nueva filosofía de la ciencia, pero superándola
y sofisticándola, y con una concepción alternativa, una alternativa plausible, bien sistematizada, bien potente, bien fundamentada, de carácter semanticista, a esta hegemonía ortodoxa y a esta forma más de izquierdas, más historicista y más relativista de hacer epistemología. Ese corte que va a inaugurar futuras clases también nos lleva al problema de volver atrás para entender que los prolegómenos, el prólogo a esta segunda alternativa plausible a la epistemología analítica, que se encuentra a parte de arriba del pescado, la letra de arriba del pescado, que es la familia semanticista, tiene en realidad sus orígenes tempranos en los mismos años 50, en los cuales esta nueva filosofía de ciencia tímida de crítica interna empezaba a emerger del cuerpo del pez. O sea que realmente, y como señalé en alguna clase anterior, las dos grandes alternativas plausibles, los dos nuevos sabores epistemológicos, nuevas formas de hacer epistemología, los dos nuevos programas de trabajo, los dos nuevos hilos conductores, los dos nuevos enfoques o abordajes, son contemporáneos. Ambos dos empiezan a separarse tímidamente del cuerpo del pez a inicios de los años 50. ¿Por qué no lo trabajé la aleta superior del pescado en esta misma clase, dada su contemporaneidad con concepcionalidad? Simplemente porque esta primera parte de la alternativa semanticista pasó sin pena ni gloria, fue muy periférica, muy desdibujada en sus inicios, restringida a ámbitos académicos muy sofisticados y algunas formas de epistemología muy sofisticadas, y desconocida, desdicha, invisibilizada por la epistemología hegemónica anglosajona, y lejos de las preocupaciones e intereses culturales, intelectuales, profesionales y políticos de los nuevos filósofos de la ciencia. Así que es por eso que me permito esta pequeña falsificación cronológica, esa preparación sostenida para que la aleta del pescado tome entidad y personalidad, recién la voy a explicar junto con la concepción semántica de teorías científicas, como una sofisticadísima, muy potente y muy vigente alternativa plausible a la hegemonía de la concepción analítica, que cada vez se desdibuja más, y eso significaría en la boca del pez una tendencia hacia cero, una invisibilización creciente de esta forma dura, sintacticista y formalista de hacer análisis metateórico. Y por otro lado, en confronto, en contraste, marcadamente enfrentada con esta recuperación de algunos ideales de la nueva filosofía de la ciencia, ahora matizados, ahora vueltos menos irracionalistas y menos relativistas, menos externalistas e historicistas, en esto que en el mapa se llama epistemología postcuniana. Dejamos aquí la clase.